Bien. Bueno, listo. Entonces, bienvenidos. Muy buena noche para las personas que se conectan a esta hora con nosotros. El día de hoy vamos a dar una conferencia muy interesante para seguir todo este proceso que es el conocernos a nosotros mismos. Es importante y necesario y útil recordar que todo esto es para que cada uno tenga unas herramientas prácticas y pueda desarrollar eh, un trabajo interior, que pueda llegar a descubrir su propia psicología, a sacar sus verdaderas fortalezas, a derrotar sus debilidades, sus miedos, sus errores, sus equivocaciones cada vez menos vayan a presentarse, o si se presentan le vamos a sacar la sabiduría para ir corrigiéndonos, porque el trabajo de la vida es un ir corrigiéndonos cosas. ¿M? Y aquí vamos a definir también que la persona que quiera hacer su trabajo interior, la persona que quiera hacer un proceso de regeneración, es una persona que va a querer dejar de contaminarse. Si nosotros nos contaminamos con todos nuestros defectos y con nuestros equivocados comportamientos, acciones, pero también veíamos en una conferencia que era la número 4 cómo nos contaminábamos con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos. Al fin y al cabo, fruto de los sentimientos y pensamientos son todas nuestras obras, palabras, nuestros actos. Bien, así que vamos a estudiar esta conferencia que se llama Las infradimensiones para eso, para poder ir profundizar y corregirnos. Podemos recordar también la conferencia anterior a esta, que fue la número 8, en donde se explicaba el proceso que se denominaba la involución. En la conferencia número 2 de la muerte, lo que muere y no muere, también se explicaba lo que se denominaba la muerte segunda. ¿M? Y ahí podíamos descubrir y podíamos ir aprendiendo para luego comprobarlo mediante las diferentes formas de comprobación que nuestra alma pasa por un proceso y si nosotros voluntariamente no nos limpiamos interiormente, quiere decir que en una parte que son dimensiones inferiores que están en nuestro planeta, vamos a ir a esos eh, círculos dantescos, ¿sí? O esas infradimensiones que están en el planeta Tierra para limpiarnos a las malas. ¿M? Pero, ¿qué sucede? Que aquí la idea es nosotros hacer un trabajo voluntario y limpiar nuestro interior aquí y ahora en función de un proceso, de un serio trabajo psicológico, un serio trabajo espiritual, de un serio trabajo interior. Y por eso está la analogía, tal como sucede en el planeta Tierra, ¿sí? Sucede en nuestro mundo interior. ¿En qué sentido? En que nosotros veíamos la conferencia de las dimensiones y en esa conferencia veíamos que en cada dimensión había un nivel de conciencia y veíamos las dimensiones básicas que eran ascendiendo hasta cada vez más conciencia, más purificación, más cerca de la parte del espíritu. Pero aquí las infradimensiones las vamos a ver como todo lo que está en negrito, contaminado, ¿sí? Todo lo que tenemos que descontaminar. Y así como hay unas infradimensiones en el planeta Tierra, también en nosotros, este cuerpo físico es un cuerpo planetario, este es un cuerpo físico es también un microplaneta, todo un planeta, aquí hay una serie de vida en nuestro interior y hay una complejidad y hay una serie de cosas que nosotros no nos imaginamos, que hablábamos en las dimensiones, y acá en nuestro planeta también existen unas infradimensiones, ¿sí? ¿Dónde están las puertas de esas infradimensiones? Están en el bajo vientre. En el bajo vientre hay 7 puertas que conducen a nuestras propias infradimensiones, nuestra propia contaminación o todas esas capas contaminadas de nuestros defectos, de nuestro ego, que los denominaremos nuestros propios infiernos atómicos. ¿Bien? ¿Qué son entonces? Acá estábamos diciendo. Entonces, las infradimensiones son esas diferentes capas que tiene nuestro ego. ¿M? ¿Por qué? Porque es que debemos reflexionar en algo y es que hay dos sentidos en los cuales debemos reflexionar y ver al ego, ¿sí? Hay dos sentidos. Un sentido se le conoce como analógicamente la luna visible
Y la luna visible quiere decir que nosotros podemos ver una parte de nuestro ego, podemos ver una parte de nuestros defectos. Entonces son los defectos que nosotros aceptamos que tenemos. No, sí, yo tengo ira, no, no, yo tengo pereza, uy, sí, no, yo tengo, sí, yo soy morboso, yo tengo lujuria, sí, envidia poquita, pero sí, por ahí algo se mueve, gula, no, aceptamos ciertos defectos y los vemos en el sentido grande. ¿M? Pero ¿qué es lo que sucede? Que hay otros defectos que nosotros no aceptamos que estén en las diferentes profundidades de nuestra psicología. Esos defectos que no aceptamos se conoce como la parte invisible del ego, ¿sí? Invisible porque no lo aceptamos y recordemos que desde la conferencia número 2 reflexionábamos, no podemos eliminar defectos desconocidos de dentro de nosotros. ¿M? Una persona puede decir, no, 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 yo no soy ladrón, pero por allá en los trasfondos de su psicología ha tenido ganas de cogerse cosas que no son de él, todo el tiempo está pendiente de la oportunidad donde hay un descuido o estas cosas. ¿Sí? La persona puede decir, no, no, yo, y no, yo, el defecto del asesino, no, yo no lo tengo. Pero puede ser que le encanten las películas bélicas, le gusten los juegos de este tipo, ¿sí? Entonces, en la psicología se mueve, lo que pasa es que no se ha cristalizado, no, no lo va a hacer de pronto físicamente hasta un punto, pero sí lo tiene en su interior. Entonces, eso es lo importante, ¿sí? Vamos a hacer un trabajo voluntario. ¿M? Vamos a hacer un trabajo voluntario, porque aquí la idea es de regenerarnos y descontaminarnos. Cualquier persona puede decir, no, pero es que yo no estoy degenerado. No, degenerado allá, el vicioso, degenerado allá, el que está entregado a una serie de vejámenes y de cosas. Pero la realidad es que no, nosotros, mientras cada uno de nosotros no trabaje sobre sus defectos, los está alimentando sin darse cuenta o dándose cuenta y creyendo que es algo normal o que no es tan malo, y eso quiere decir que nos seguimos degenerando, ¿sí? Entonces, una persona coge un defecto sencillito, la morbosidad con la vista. Y desde niño empezó a alimentarla, ¿sí? Ya lo ve normal, no, es que es normal, no, es que es normal, y sigue alimentándolo, llega a unos extremos de hasta que se transforma en toda esa ansia de la pornografía y una serie de cosas, y todo el tiempo está alimentando cada vez más. Es muy triste que a nosotros nos enseñaron a lavarnos, a cepillarnos, a bañarnos, a limpiarnos exteriormente, ¿sí? Y nos preocupa mucho, pero debemos voluntariamente limpiar nuestro interior. ¿Qué es lo que sucede? Toda la energía espiritual que ha llegado a nosotros, ¿sí? Ha caído a nuestra semilla y esa energía espiritual ha caído a nuestra energía creadora espiritual o nuestra energía creadora de vida o nuestra energía creadora sexual, y nosotros, mediante toda la alimentación hacia el ego y también mediante la expulsión de nuestra simiente, ha salido esa energía espiritual, ha salido del templo, que es nuestro cuerpo físico, ha salido y se ha contaminado y se ha robustecido junto con se ha robustecido todo el ego y todos los elementos psicológicos que se desarrollan ahí. ¿M? Bien, entonces eh, ahí está atrapada nuestra energía espiritual, ahí está atrapada nuestra conciencia que tenemos que liberar. ¿M? Hay que bajar entonces a cada una de estas capas del ego, lo que hasta creemos que no tenemos, vamos a ir a bajar un poquito, a revisar, a ver qué se nos ha movido de todo eso, para poder, ¿qué? Para poder purificar esa energía que quedó a nivel psicológico o si llegamos a ciertos actos. Entonces vamos a empezar a corregirnos desde la reflexión y la petición de muerte psicológica, y con esto vamos a desarrollar también las diferentes creaciones, porque esa energía que se va liberando nos va a ayudar a llevarla a la práctica de sexo para fortalecer, cristalizar la conciencia que vamos liberando, se le va devolviendo a nuestro ser y se va sumando. Entonces, ese 97% de conciencia contaminada ya se va a restar, ya no es 97, sino 90, cada vez menos, y vamos a tener más nivel de conciencia, más nivel de vibración, más amor, más, bueno, más hacia lo correcto. Bien, entonces decimos, así como las infradimensiones del planeta Tierra son 9 círculos dantescos, en nuestro interior también se está repartido en
9 infradimensiones, pero de nuestro mundo interior, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos mirar esto? Miremos, así como en el planeta Tierra, mm, están las diferentes almas, ¿sí? Que se están descontaminando en las infradimensiones. Dentro de nosotros mismos hay partecitas de nuestra propia alma o nuestra propia psiquis que se deben entonces descontaminar, ¿sí? Y que están en cada uno de los círculos, ¿sí? ¿Sí ven la analogía? El primer círculo lo llamaremos el primer círculo dantesco relacionado con la esfera de la luna. Aquí todos los planetas tienen una connotación hacia lo que se contaminó, hacia la polaridad negativa. ¿Sí? Ya lo voy a explicar en el desarrollo, no se preocupen. El círculo dantesco segundo se llama la esfera de Mercurio. El tercero, Venus. El cuarto, Sol. El quinto, Marte. El sexto, Júpiter. El séptimo, Saturno. El octavo, Urano. El noveno, Neptuno. Bien, y ahí es donde está todo nuestro ego y está atrapado todo ese fuego que es el fuego del espíritu que tiene que liberarse si se purifica. Bien. Bueno, vamos a ver las diferentes infradimensiones y los defectos que resaltan y lo que está resaltando en cada una de esas infradimensiones, que son las capas que vamos a descubrir de nuestro propio ego. La primera infradimensión se encuentra ubicado, bueno, todas, recuerden, todas están en el bajo vientre, organizadas en nuestra psiquis en las diferentes capas, y están las diferentes infradimensiones que están ahí, están conectadas a determinado centro, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí tienen mayor influencia o de ahí se desarrolló más esas diferentes capas, ya lo van a ver, pero tiene su asociación. La primera infradimensión está entonces relacionada con nuestro centro sexual, o sea, de allá, pues, de las infradimensiones de nosotros, se conecta al centro sexual, tiene como epicentro acá, se mueve es la pereza, ¿sí? Em, la pereza, vamos a encontrar que aquí hay un átomo de un enemigo propio, ¿sí? Y es que vamos a reflexionarlo, que la pereza es un enemigo de nosotros mismos, nuestra pereza es un enemigo de nosotros mismos, ¿sí? Y no solamente eso, sino que aquí encontramos un átomo, ¿m? Se le conoce como el átomo del enemigo secreto o el átomo anticrístico. ¿Por qué? Porque es que aquí esa fuerza de pereza nos impide hacer voluntariamente un cambio en nuestra forma de experimentar el sexo, en nuestra forma de vivenciar al sexo, ¿sí? De fortalecer todo esto que podemos hacer en el sexo. Y esto quiere decir que cada uno de nosotros va a poder desarrollar una fuerza que se conoce como vamos a rescatar toda esa voluntad, ¿sí? Para que se desarrolle entonces una parte del espíritu y pueda hacer la voluntad del Padre. Mientras nosotros estemos de la misma forma llegando al sexo, siempre entonces vamos a estar alimentando lo contaminado de esta parte. Bien. ¿Qué es ser bautizado? Vamos a mirar, porque es que acá dice que acá también en esta primera infradimensión está relacionado con todos los perezosos que no se han bautizado. ¿Pero qué es ser bautizado? El bautizo no es solamente de nuestra cultura católica o cristiana, el bautizo ha estado desde mucho tiempo y en diferentes culturas, ¿sí? Se bautizaba. 4000 años antes de Jesús el Cristo ya existía el bautizo. En el Ramayana estaba también descrito hindú, pero aquí no voy a extender en esto, simplemente es para comentarles que el verdadero bautizo es un ritual a nivel interno en el cual nuestras aguas, que se está refiriendo a la energía purificada, a la energía espiritual purificada, va a subir desde el coxis hasta el entrecejo, ¿sí? Y va a subir creando un primer vehículo que es el cuerpo solar, el cuerpo físico solar, ¿sí? Ahí entonces va a subir, se va a cristalizar en toda la columna vertebral las aguas, ¿sí? Eso es un proceso que lo vamos a explicar en la siguiente conferencia, ¿sí? Y cuando se termina de cristalizar en cada vértebra y se devuelve esa primer parte de conciencia al ser, entonces ya se dice que logró el bautizo, ¿sí? ¿Cómo se logra el bautizo? Se logra corrigiendo entonces la forma en la cual practicamos el sexo y también haciendo
un proceso de eliminación de nuestros defectos para rescatar el amor, que nosotros creemos que siempre vamos al sexo con amor, pero vamos es a ir en este momento en el cual estamos de ignorancia sobre los diferentes defectos, nosotros vamos es a ir a satisfacer a nuestros propios defectos. Entonces no vamos a buscar amor. ¿Sí? Es importante entender la búsqueda de ir a experimentar el amor, lo superior al espíritu, también en la parte del sexo. Bueno, la segunda infradimensión está relacionada, está conectada ahí a el centro instintivo. ¿M? Se denomina la esfera sumergida de Mercurio porque es la parte, digamos, analógica, ¿sí? Em, em, está haciendo en contraposición de lo superior, de esa parte, eh, y vamos a relacionarlo con nuestras aguas, ¿sí? Otra vez les recuerdo, nuestras aguas se está refiriendo a la energía espiritual que llega a nosotros para sentir, para pensar y sobre todo para ir al sexo, que es la vida de la semilla, nuestra energía creadora, ¿sí? Aquí se encuentran en esta segunda infradimensión todos los fornicarios. Recordar, fornicar no es adulterio ni sexo antes del matrimonio. Fornicar es que viene de una palabra que es fornicare, que es desperdiciar, y lo que nosotros más desperdiciamos es nuestra energía creadora del espíritu, nuestra energía creadora sexual. ¿Sí? Ahí está la fornicación. La fornicación siempre quiere expulsar la energía creadora todo el tiempo. ¿Sí? Y vamos a mirar de qué forma. Físicamente, entonces el niño cuando está cargado de toda su frustración sexual por toda la pornografía, porque es bombardeado con las publicidades de tipo de contenido no explícito y explícito de sexo, entonces el niño todo frustrado sexualmente dice, no, yo no soporto más, yo tengo que experimentar, supuestamente, se piensa que se va a experimentar el sexo a través de la masturbación, pero la realidad es que el sexo es unión sexual del falo masculino con el yoni femenino. El resto, eso no vamos a experimentar el sexo verdaderamente de esa forma. Y no solamente eso, sino que la verdadera experimentación del sexo va a ser cuando logremos experimentar lo superior del sexo, que es la práctica de suprasexo. Que nosotros la enseñamos. ¿M? Y tienen acceso a ella. Bueno, entonces, ¿qué pasa con la masturbación? Pues se genera la salida o la expulsión con el orgasmo, ¿sí? Y ahí se expulsó físicamente. ¿M? También la persona piensa y cree que el fin de la práctica de sexo es llegar al orgasmo, entonces siempre está buscando fornicar en cada práctica de sexo que lleva a cabo. Pero no solamente es física la fornicación, miremos que hay una parte psicológica y la parte psicológica es con la lascivia. La lascivia es la imaginación sexual morbosa o todo el comportamiento eh, de este aspecto psicológico fornicario o de la lujuria en nuestra mente, ¿sí? Entonces, así como uno se desgasta con preocupaciones y uno pues, hasta se cansa de pensar a sí mismo, entonces acá se fornica de esa forma se fornica también con toda la imaginación sexual morbosa, ¿sí? Y también se fornica, ustedes si aprenden a observarse y aplicamos la conferencia número 4 que se dictó, en la conferencia número 4 entendíamos que la descarga de la lujuria se sentía como acá cerca del estómago. Ustedes sienten un vacío que se descargó, ese vacío lo podemos también evidenciar con descargas muy fuertes, de pronto de cuando se hacen estos deportes extremos o estas cosas, también se está descargando esa parte. Y ahí estamos fornicando, ¿no? Debemos buscar la rectitud para experimentar lo real y con esto es que vamos a poder fundamentar el ánimo para lograr la castidad. Lograr la castidad es que vamos a dejar de fornicar, ¿sí? Eso es lograr la castidad, vamos a hacerla, lograr castidad física y psicológica. ¿M? Debemos aprender a no derramar la energía creadora y a revalorar nuestra energía creadora del espíritu, ¿sí? Es que esa energía creadora del espíritu es una parte superior de nosotros. ¿Y nosotros qué estamos haciendo con eso? Eso que es el oro de la conciencia, y nosotros vamos y se lo damos, mejor dicho, es como coger una riqueza muy valiosa y dársela a los marranos para que se revuelquen ahí, o dársela a, o usarla
o usarla para destruir o usarla para contaminarnos más, ¿sí? Viendo que esa riqueza es para que podamos hacer un trabajo para la conciencia. Bien, entonces tenemos que aprender a revalorarla, controlar también toda esa parte a través de el cuaternario, dominar el pensamiento y dominar la imaginación. Por eso es que es muy importante el observar los pensamientos porque podemos frenar la imaginación sexual morbosa y listo. Entonces pedimos muerte y recuperamos. Para eso es muy útil todo lo que se enseñó en la conferencia número 4. La tercera infradimensión está conectada a la parte emocional, está relacionada con Venus, pero aquí vamos a ver todos nuestros placeres y deseos, ¿m? Que están para el ego, ¿no? Resulta que el deseo obra como un entrenador de nuestra debilidad psicológica. ¿M? Entonces, uno sabe que uno es débil psicológicamente cuando sucumbe ante los diferentes placeres o los diferentes deseos. Entonces, ¿cuál es la verdadera fortaleza? La verdadera fortaleza no es física, la verdadera fortaleza no es aparentar y demostrar, sino la verdadera fortaleza es estar muy templado para vencer cada uno de nuestros deseos y placeres, no dejarnos dominar por él. Ahí está el que se conoce como Lucifer, ¿sí? Porque Lucifer es dador de luz, ¿sí? Ustedes van y averiguan etimológicamente y otras cosas, es dador de luz y quiere decir que si nosotros lo vencemos a él, que es el deseo, ¿m? Vamos a ganar una luz que es sabiduría, que es, bueno, es todo lo que representa la luz que es superior, eh, pero tenemos que superar las tentaciones, ¿sí? Si vencemos el deseo, entonces nos hacemos dueños del fuego y la luz. Si no, somos sus esclavos, porque el deseo es fuente de toda fuerza. ¿Sí? Si deseo hacer un trabajo interior, bueno, entonces vamos a hacerle, pero entonces no me puedo dejar dominar de los otros deseos que son diferentes, ¿sí? Que son hacia abajo, hacia el ego. Vamos a ver entonces en el deseo los diferentes placeres. Está el placer de conversar, el placer de hablar, está el placer de comer, ¿sí? Que uno llega y es como si, inclusive la gente lo relaciona que, uy, esto es algo como hasta sexual, dicen cuando comen algo que les genera mucho en sus sentidos, ¿sí? Pero acá vamos a mirar también algo que pareciera contradictorio y es el placer de sufrir. ¿M? Muchas personas les gusta sufrir. ¿Y por qué les gusta sufrir? Cualquier persona dirá, no, ¿cómo va a decir eso? A mí no me gusta sufrir, es que me ha tocado duro, es que sí sé cuándo. Lo que sucede también con nuestra psicología es que como nos queremos tanto a nosotros mismos y en un punto el sufrimiento nos hace sentirnos buenos, entonces nos gusta sufrir, ¿sí? Em, Cada uno lo va a ir a reflexionar y más adelante lo vamos a ampliar. Mientras tanto, vamos a empezar a observar esas cositas. El placer de hacer negocios, o sea, el placer de toda la codicia, ¿sí? Todo deseo es codicia, ¿sí? Y tenemos tres grandes deseos. Entonces, el deseo lujurioso, el deseo de acumular cosas y tenemos el deseo violento. ¿M? Pero acá hay una pista. Aprender a dominar nuestro deseo, acá hay una pista. Resulta que la tentación es una oportunidad para que salgan los defectos, pero también es una oportunidad para no ser permisivo y ser radical. Quiere decir que siempre, así nosotros digamos, no, es que no sé qué fue lo que pasó, así nosotros digamos eso, siempre nosotros vamos a tener la oportunidad de hacer una pausa y de eh, empezar a tratar de dominarnos. Y por eso la herramienta de la muerte en marcha. Bueno, sigamos. La cuarta infradimensión tiene su asentamiento, está conectada con el centro intelectual inferior, está relacionado con el equilibrio y pues el equilibrio está simbolizado por la ley de la balanza. ¿M? Pero ¿qué es lo que sucede? Que cuando no hay equilibrio hay una parte que está derrochando o hay una parte que está muy avarienta, ¿sí? Aquí están los derrochadores y también están los avaros. ¿Qué podemos también ver acá? Acá cualquiera de estos de estos dos grandes acumulaciones en los cuales se polarizan nuestros defectos, cualquiera de esos dos nos convierten en mendigos. ¿M? Vamos a mirar por qué. Supongamos que tenemos un avaro de dinero. ¿M? Este avaro de dinero, entonces todo lo está guardando, lo está acumulando, todo lo guarda, todo lo acumula. ¿Y qué sucede? En algún punto, por tanta acumulación,
vienen y le roban o vienen y fracasan a lo grande, ¿sí? Bueno, ¿y el derrochador qué sucede? El derrochador, eh, como todo el tiempo está derrochando, entonces el ladrón dice, uy, este tiene. Entonces, este está mostrando que tiene porque está derrochando. Uy, entonces vamos para allá, ¿sí? Entonces, siempre está el ladrón relacionado con estas dos polaridades de todos nuestros defectos. Recordemos que acá estaba poniendo el ejemplo del avaro y el derrochador con el dinero, pero podemos poner el ejemplo con cualquier forma de avaricia de nosotros mismos. Podemos acumular em, podemos acumular conocimientos, ¿sí? Podemos acumular bienes materiales, podemos acumular, estas personas que son coleccionistas, ¿sí? Tienen unos yoes avaros, ¿sí? Tienen un perfil en donde se agrupan todos esos coleccionistas en que quieren tener, quieren acaparar, ¿sí? El derrochador es que todo el tiempo está queriendo pues derrochar, ¿sí? Entonces, el ladrón es interno y es externo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tampoco sabemos usar nuestra energía o toda nuestra riqueza interior, pues van a venir los yoes ladrones y nos hacen entonces expulsar la energía en cualquier momento. ¿M? Mucha atención en la autoobservación. También estas polaridades que se forman acá nos convierten en mendigos, porque toda mala administración termina en unas consecuencias y es que todo ese desequilibrio pues va a generar una serie de consecuencias. Miremos algo acá. Nosotros vamos a aprender a equilibrarnos. Hay una pista que es el cuaternario. Cuando nosotros nos equilibramos con el cuaternario, que era la conferencia número 4, la enseñanza y la práctica de esa conferencia, vamos a empezar a generar un punto en el cual no estamos ni en un lado ni en el otro. Bien, y así vamos a poder optimizar todo. Ahí está. Sigamos, la quinta infradimensión es la esfera de Marte. Está relacionado con todo el defecto de la ira. Estamos relacionados con, está conectado al centro motor. El centro motor está con todas las obras, ¿sí? Está relacionado con las obras. Entonces, obras, palabras o lo que dejamos de hacer. ¿M? ¿Por qué está acá el defecto de la ira? Porque como acá está nuestra forma en la cual actuamos, resulta que la ira todo el tiempo usa mal nuestros actos y la ira es el mal uso de la fuerza. ¿M? Eh, Aquí encontramos la fuerza. Aquí entonces vamos a reflexionar en cómo es que vamos a cambiar nuestras diferentes reacciones ante las diferentes situaciones. ¿M? La ira es muy reaccionaria, la ira es de ya, la ira es, mejor dicho, de una vez ya quiere hablar, ya quiere hacer, ¿sí? O quiere explotar por dentro. ¿Sí? Pero si nosotros vamos y observamos la irritabilidad, por ejemplo, esa es una pista, si empezamos a observar nuestra irritabilidad, ay, es porque estoy así como desequilibrado, como empezando a moverme bruscamente, a fruncir el ceño, a llenarme, tengo ira. Vamos a empezar entonces a mirar que en la ira están los que quieren pelear, todos nuestros defectos peleadores, nuestros defectos de violencia, los que insultan, todos los que quieren agredir, todos estos nos están robando la energía y como no nos autoobservamos, pues no nos damos cuenta. Decimos, no, es que no puedo controlarla, ¿no? Sí, sí podemos, inclusive hasta eliminarla, pero entonces tenemos que autoobservarnos para identificar los defectos que están en nuestro interior y no identificarnos con toda la situación que se está generando. No podemos condenar la ira, ¿m? Porque si nosotros todo el tiempo la condenamos, esa condena nos hace tener ira por la misma ira. Entonces no podemos condenarla, simplemente vamos a tener un punto objetivo de reflexión para enfrentarnos a ella y tenemos que dejar de justificarnos, no es que la culpa fue del otro, no es que siempre me provoca, no, ¿sí? Para pelear se necesitan dos y todo está en la decisión que nosotros tengamos, actuamos o no actuamos. La ira toca pedirle muerte en el momento en el cual la descubramos, ¿sí? Y en el momento en el cual se empieza a generar. Hay cuatro ejes de la ira. Está el miedo, sentimos miedo, se genera entonces una carga y ese miedo nos pone irritables, ¿sí? Y ahí llega la ira. Cuando nos culpan o culpamos, ¿m? O nos sentimos culpables, estamos irritados también, estamos desequilibrados.
tenemos duda porque no sabemos qué va a pasar o esto, llega también el miedo, entonces la duda y el miedo se hermanan y hasta puede también meterse otra vez la culpa y ahí quedamos con toda la ira. Y todo deseo frustrado causa también ira. ¿Qué viene después de la ira? Vamos a verlo más adelante, que queda una forma en la cual ya no se quiere hacer las cosas, se genera una mala voluntad, pero eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Listo, todo esto se puede controlar si estudiamos esos defectos que están ahí. Sigue la sexta infradimensión, que es la de Júpiter. Júpiter es el dadivoso de nuestro sistema solar. Habíamos visto, la anterior era de Marte. Marte está, me devuelvo aquí un poquito. La anterior era de Marte que está generando o está referenciando la fuerza, ¿sí? La anterior a la quinta infradimensión era la del Sol, que el Sol es el equilibrio de nuestro sistema solar, pero como estamos viendo el desequilibrio, pues ahí está. Ven, y Júpiter es el dadivoso, el más grande, ¿m? Pero ¿qué es lo que sucede? Que aquí estamos viendo en la parte egoica que está relacionada con nuestros yoes tiranos, ¿sí? Todos los defectos psicológicos de nosotros que son tiranos, veamos que la divinidad nos dio a nosotros algo muy valioso que se llama el libre albedrío, ¿sí? Ni la divinidad entonces se mete con eso, pero los yoes tiranos sí se meten con la libertad de las personas, o sea que atentan contra el amor y contra lo divino. ¿M? Miremos que estos yoes tiranos generan escasez, recesión económica, ¿sí? Entonces hay yoes tiranos acaparadores, hay yoes tiranos que retienen los diferentes productos o diferentes, acá vamos a mirarlo también dentro de nosotros y en nuestras obras, ¿no? Hay yoes que se adueñan de las cosas y entonces tiranizan a los otros. Ah, es que usted me necesita porque yo soy el dueño de tal cosa. Ah, entonces lo obligo a hacer esto o tiene que pagarme para tal cosa. Bueno, hay muchas cosas. Están también los yoes dictadores, ¿sí? Los yoes dictadores son tiranos. Si se hace es la voluntad de ellos en función de del juicio que ellos tengan, pero se está imponiendo. Por eso son yoes dictadores. Los yoes dictadores están dentro de nosotros y están también en nuestra casa. Nosotros en nuestra casa somos de pronto dictadores o tenemos a alguien que se le afloran esos yoes dictadores, pero miremos algo, y es que hay dos tipos de tiranía. Está la tiranía pasiva, que es que eh, me tiranizo a mí mismo, no me permito decidir, ¿sí? Entonces esa es la tiranía del pasivo, o sea, se tiraniza a sí mismo. Y está el otro tirano, que es el tirano que tiraniza al otro, ¿sí? Entonces, por eso es que esos dos se encuentran y se juntan y se atraen. Bueno, acá están todos los defectos psicológicos yoes que atentan contra el amor y contra lo divino. También están los blasfemos, están los ateos, porque los ateos tiranizan a los demás, en una forma los obligan a no tener un anhelo espiritual, ¿sí? A no buscar su anhelo espiritual, por eso también están relacionados acá. Y por eso también están los materialistas. ¿Sí? Bueno, la séptima infradimensión es la esfera relacionada con la parte equivocada, contaminada, que está referenciando a Saturno, está conectado en nuestro Saturno, está conectado en el último centro, que es el centro intelectual superior. ¿M? Entonces teníamos la glándula pituitaria y tenemos también la glándula pineal, ¿sí? Entonces, Saturno, ¿qué es lo que sucede acá? Saturno gobierna todo el manejo de la naturaleza, ¿m? Y gobierna también el sexo. Aquí encontramos todos los delitos contra el Espíritu Santo, ¿sí? ¿Cuál es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es nuestra energía espiritual, ¿sí? Que cayó a la semilla que tiene el poder de la creación, que es la energía creadora sexual. Ahí está esa parte del espíritu que se debe santificar, pero nosotros lo que hacemos es atentar contra él, ¿sí? ¿Cómo atentamos contra él? Pues el fornicario acá también se presenta porque apoya en grandemente a atentar contra nuestra energía creadora del espíritu. Y también el resto de efectos fuera del fornicario que están atentando contra la naturaleza, ¿sí? Contra natura, que es la madre naturaleza. Como los delitos contra la energía creadora están acá, acá también están los violentos contra la parte del sexo, el arte que es la creación, ¿sí? En el sexo. Miremos entonces, ¿cuáles son estos yoes?
son yoes de adulterio. Entonces, ¿por qué son yoes de adulterio? Porque están mezclando su energía, porque están adulterando la práctica de sexo. Entonces, son varias prácticas que hacen en el día, adulteran la práctica de sexo cuando entonces, pues le meten ciertos anticonceptivos. Bueno, está también la prostitución, está la pornografía, porque la pornografía genera que nosotros queramos condicionar al placer solamente, a la práctica de sexo solamente al placer, y a través de la pornografía se da una publicidad impresionante de una serie de delitos contra el sexo, contra la energía creadora, contra el varón, contra la mujer, como son todas estas prácticas de masturbación homosexual, que son las diferentes prácticas que conocemos como el sexo bucofálico, bucogenital, ¿sí? O el sexo que conocemos como el sexo anal. Entonces ahí están, todos estos son delitos, ¿sí? Vamos a mirarlo. Porque es delictuoso, porque está atentando contra nuestra energía creadora. ¿Mm? Los defectos psicológicos homosexuales, debido a que están cayendo en estas prácticas de masturbación, también están ahí atentando contra todo, ¿sí? Está el masturbador, están los yoes violadores, ¿sí? Aquí entonces eso es una violencia terrible contra el sexo, el obligar al otro a tener sexo o obligarse también, ¿sí? Existe violencia también cuando se tiene, por ejemplo, el sexo en embarazo, ¿sí? Existe violencia cuando se atenta contra esta parte cuando se castra uno, cuando uno se castra sus órganos o cuando manda castrar a la pareja o cuando, bueno, ¿sí? Existe violencia y es delito contra el espíritu eh, y la energía creadora cuando nosotros también generamos toda esta fornicación, ¿sí? Ahí también se está generando ese delito. Y bueno, sigamos acá. Existe violencia contra Dios en los bribones del intelecto que le niegan la posibilidad espiritual al hombre. Aquí otra vez se refiere a eso, que ya estábamos mirando en la tiranía. Yo es que atentan contra natura. Entonces acá también están quienes. Miremos que todos nosotros que contaminamos el planeta, ahí también, pues es en menor grado que nos están cobrando, pero también nos están cobrando y eso tiene unas consecuencias, ya lo estamos viendo. El deforestador, pero más que eso, toda esa transgénesis que se está generando, esos son delitos contra la naturaleza. Los transgénicos, ¿sí? Las personas que mezclan especies, ¿sí? Que juegan a crear, pero mezclando y no están respetando, digamos, una línea evolutiva, que era lo que estábamos mirando en la conferencia número 8 que lo estaba desarrollando la ley divina, no, entonces se meten y pues eso es un delito. Los que castran a los animales o los que generan generan esta producción animal que también los estamos explotando, ahí también están todos esos delitos contra natura y el Espíritu Santo. Todos estos defectos los vamos a trabajar para llegar a la verdadera rectitud y purificar también las prácticas de sexo, porque recordemos que toda esa energía está ahí para purificarla y cristalizarla mediante la práctica de sexo, devolviéndosela a la conciencia. La octava infradimensión, ¿cuál es? Está referenciándose o relacionándose con Urano, está conectada con nuestras glándulas sexuales, ¿sí? Aquí, ¿qué pasa? Aquí también está nuestra energía creadora, pero aquí está una parte de la Madre Divina, ¿sí? Es el verbo mismo, es la verdad. O sea que aquí, en la octava infradimensión, se está generando eh, todos los delitos que uno comete o toda la contaminación que uno comete contra la verdad, o sea, todos los mentirosos, todos los falsificadores, ¿sí? Todos los que falsifican productos, falsifican religiones, suplantadores de personas. ¿M? Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros ya venimos desde la fornicación, ¿sí? Desde que se empieza a generar la fornicación, a perder esa voluntad y a perder esa fuerza en el verbo, ¿sí? Y por eso es que nosotros pues, tenemos que también empezar a dejar de decir mentiras y a dejar de falsificar todos esos procesos, ¿sí? Que estábamos viendo aquí en pantalla. ¿Para qué? Para que cada uno
pueda darle más fortaleza a su verbo. Miren, una persona que aprende a no decir mentiras, ¿sí? Que no se torna mentiroso, es una persona que cuando habla tiene más veracidad, tiene más fuerza, ¿sí? Es una persona que ustedes mismos lo van a comprobar y experimentar cuando también lo desarrollan, una persona que tiene más fuerza. Listo. Pero nosotros con la fornicación prometemos y no cumplimos, ¿sí? Entonces todo el tiempo que sí, y no, ahí también hay una parte de esta. Y pues ahí están las acciones, que no tenemos fuerza en la palabra. Bueno, terminamos entonces con Neptuno. Acá estamos en el aparato sexual. Está conectado esta infradimensión con esa parte. Aquí están todos nuestros defectos psicológicos o yoes traidores de nuestra psicología. Si cada uno de nuestras malas voluntades, cada uno de toda esa equivocada forma de dejar actuar primero al ego y irnos en contra de la conciencia, ¿sí? Pero vamos a descubrir que esos traidores están agrupados en tres grandes traidores, ¿sí? Y vamos a mirarlos en el transcurso del día hasta qué punto se manifiestan en nuestra psicología. Está el traidor del deseo, ¿sí? Que nos hace traicionar a nuestra parte del espíritu, nos hace traicionar a nuestra parte de la conciencia, nos hace traicionar a esa parte crística interior. Está el traidor de la mente, que siempre se justifica, evade, se lava las manos, culpa a los demás. Está el traidor de la mala voluntad, que todo el tiempo, con todas las obras hacia el ego y no hacia la conciencia, pues está traicionando al ser, ¿sí? Y es el traidor de la mala voluntad. Bueno, entonces miremos, por ejemplo, cada lavada de manos, cada justificación, ¿sí? Es lo que está atentando con toda nuestra capacidad de hacer. Estamos traicionando a nuestra conciencia. Cada uno de esos yoes que hacen su voluntad limitan la voluntad de la conciencia. Miren, si ven, acá estamos tratando de hacer un trabajo interior para desarrollar una verdadera voluntad y buscar hacer la voluntad hacia la conciencia. Bueno, pero ¿qué va a pasar de todo este estudio, de empezar a mirar cada uno de sus defectos en cada una de esas capas, descubriendo todo lo delictuoso que es cada una de esas capas, todo lo contaminado, todo lo que nos hace daño a nosotros mismos, ¿sí? Todo lo que nos hace vibrar cada vez con más ego? eh, si vamos y empezamos a observarlo, empezamos a sacar toda esa sabiduría, eliminando uno por uno, ¿sí? Eliminando todas nuestras reacciones del día relacionadas con eso que estudiamos, pues entonces va a salir la luz que ilumine nuestras tinieblas interiores y eso va a ser la sabiduría que va a salir de toda esa contaminación. Porque en toda esa contaminación hay sabiduría, hay amor que rescatar, hay luz que rescatar, pero está por allá, está en el defecto, ¿sí? Cuando nosotros logramos eliminar al defecto, le logramos hacer la zancadilla y lo eliminamos, sale la conciencia y extraemos la sabiduría que había ahí. ¿M? Bien, ese proceso es en el cual vamos todos como estudiantes que todos somos, vamos a buscar estimular el observar todo eso para el trabajo de la muerte psicológica. Y recordemos, hay defectos que diríamos, no, yo no tengo eso, pero si vamos y miramos, uy, este está como relacionado, uy, yo también tengo esta perversidad, uy, yo también tengo esta violencia, uy, yo también tengo, uy, de hecho esto, o he pensado hacer, Dios mío. Entonces, cada una de esas cosas es para ver cómo es que estamos contaminaditos nosotros y que es importante y muy útil limpiarnos. Bien, ¿qué también pasa? Que toda esa limpieza va a liberar esas aguas se le denominan el mercurio, ¿sí? Que esas aguas contaminadas es el mercurio negro, pero cuando se empiezan a limpiar, cuando empezamos a limpiar toda nuestra psicología, esas aguas contaminadas se van a purificar y eso es lo que se van a subir para la conciencia y ese es el oro de la conciencia que va a rescatarse, ¿sí? Bien, ahí están todos nuestros átomos metálicos de nuestra contaminación egoica, que es ese mercurio. Bien, acá finalizamos entonces la conferencia. Para recibir el audio de la conferencia, el PDF de la conferencia, las tutorías, ya saben, nos escriben al WhatsApp de la página, ¿sí? Que aparece en pantalla, es el más 57 305 248 1459 y pues bienvenidos también. Nos escriben ahí si quieren pertenecer al grupo de WhatsApp en donde se está avisando, se está compartiendo también toda esta información.
y se está compartiendo la invitación a las prácticas y la idea es que ustedes a los administradores del grupo también les puedan generar las preguntas y pues dependiendo si compete a todos, pues también se va a poner en el grupo para que sirva para luz para todos y claridad para todos. Bien, bien. ¿Cuál es la próxima conferencia? La próxima conferencia es una conferencia supremamente valiosa y es muy, muy importante en este camino y se llama la conferencia número 10 de fase A, los 7 cuerpos. Los 7 cuerpos son los vehículos que vamos a fabricarle a la conciencia para tener esa representación en las dimensiones y para vivenciar toda la realidad que podemos vivenciar y hacer lo que se denomina el serio camino y trabajo espiritual. Bien, entonces, buenas noches.